Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. En este 27 de noviembre el discurso apocalíptico continúa con un lenguaje profético que anuncia tanto el futuro de las primeras comunidades como lo que va a ser la vida de los creyentes de todos los tiempos. En realidad relata lo que sucedió antes de la destrucción de Jerusalén, descrito en los Hechos de los Apóstoles, y revela lo que le sucede al discípulo del Señor cuando, adhiriéndose a Él y por causa de su nombre, participa también de su misterio de entrega en la cruz, final del mundo viejo y nacimiento del mundo nuevo. Todo esto, lejos de verlo como algo negativo, se convierte en una ocasión providencial para dar testimonio, entendido el testimonio desde dos puntos de vista: el que el Señor da a sus discípulos con su pasión y el que los discípulos le ofrecen a su Señor, de manera que las persecuciones y las dificultades enumeradas, lejos de frenar o bloquear la extensión del reino, lo que hacen es difundirlo y hacerlo crecer. La persecución es signo de segura pertenencia a Jesús en la fe y de plena participación en su destino pascual. Es un signo de que el reino de Dios está cerca y es un estímulo para mantener vivo el deseo del retorno del Señor. Como ya dije, la finalidad de estas situaciones no es negativa, ni busca poner a prueba nuestra fidelidad. Lo que en realidad persigue es que tengamos la oportunidad de dar testimonio del Señor resucitado y de su evangelio de vida. La consecuencia es que no hay que preocuparnos por preparar la defensa. Confiados en el Señor no tememos a quienes pueden matar el cuerpo, pues a propósito, este miedo es el que conduce a la traición, como Judas, a la negación, como Pedro, y a la huida de los demás, como le sucedió al resto de discípulos, pues en el intento de salvarse, lo que hicieron fue perderse aún más. Sí, es muy cierto, quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierde por mí la salvará. A lo anterior se une el que no es necesario preparar defensas, pues hay una promesa cierta del Señor. Yo les daré un lenguaje y una sabiduría que no podrá resistir ni contradecir ninguno de sus adversarios. Es la sabiduría del Espíritu Santo que Él nos ha donado, que nos acompaña siempre, que nos garantiza su enseñanza y que hace que nuestra boca pronuncie una sabiduría irresistible, como aquella de San Esteban, la sabiduría de la cruz, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles, pero para nosotros, fuerza y sabiduría de Dios. Esto significa, en otras palabras, que no hay que recurrir a métodos de defensa puramente humanos o a estrategias terrenas, sino que hay que aprender a vivir de pura fe, abandonados por completo en el poder de Dios. Confiar en la divina providencia, con la certeza de que lo que es humanamente imposible será divinamente seguro. Para la prueba extrema de la fe, que es el martirio, se asegura a los testigos la presencia misericordiosa y consoladora de Jesús, que no solo hace que el testigo sea alguien extraordinariamente elocuente, sino en cierto modo invulnerable, o mejor, inmune a cualquier mal. Dice el Señor, ni siquiera un cabello de su cabeza se perderá. Esta seguridad se encuentra ampliamente confirmada en las vidas de los mártires de la historia de la Iglesia, que fueron entregados, odiados, cruelmente martirizados, pero con todo se mantuvieron fieles y perseveraron en su fe. Uno dice, pero ¿los mataron? Sí, es cierto, pero aquí no está en juego la vida terrena, sino la vida eterna. Evidentemente, todos nos vamos a morir. La vida física tiene un fin, hoy, mañana, cuando sea, no importa la fecha. Lo que importa es que en el momento en el que nos llegue la muerte, independientemente de las circunstancias, nos encuentre perseverantes en la fe y con la conciencia del haber cumplido la voluntad de Dios, sin el temor a aquel que nos quita la vida terrena, sino confiados plenamente en el Dios que nunca nos falta. Él es el buen pastor que está con nosotros siempre,
aunque caminemos por valles de tinieblas y nos encontremos en las peores circunstancias que podamos imaginar. Demos gracias a Dios por este mensaje que hoy nos comunica. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.